Protocolo de investigación. Soy Lelis Morales y en esta ocasión desarrollaremos aspectos, requisitos que se enmarca dentro del protocolo o proyecto de investigación. El proyecto es un documento que guía todo proceso de investigación. El proyecto es un plan de estudio o una propuesta que se desea realizar. Esa propuesta de investigación debe incluir un componente teórico y un componente metodológico. Más adelante hablaremos del componente teórico y del componente o del diseño metodológico. El protocolo de investigación debe considerar los aspectos en cuanto al enfoque que utilizará. Si va a ser un enfoque cualitativo o si corresponde a un enfoque cuantitativo o podría ser un enfoque mixto. Quien determina el enfoque a utilizar, determina el estudio, la pregunta de investigación, determina también el tema que elegimos y el enfoque que vamos a aplicar en esa investigación. Recordemos que el enfoque cualitativo generalmente se realiza como toma de muestra una entrevista a profundidad, y en enfoques cuantitativos utilizamos instrumentos que puedan medir cuantitativamente ese resultado. Podemos tener también un enfoque cuantitativo o mixto. En este caso, el resultado se verá enriquecido al tener estos dos enfoques. Un proyecto de investigación se plantea estas preguntas. En primer lugar, ¿qué se va a investigar? El tema. Tema que se busca conocer, el tema que se va a investigar. El dónde. El dónde se va a investigar implica la ubicación geográfica de esa muestra, de esa población, de ese sujeto de estudio. El cuándo determina el tiempo. ¿Qué corte de tiempo? Si es un corte transversal, si hablamos de estudio longitudinal, tener en cuenta el tiempo. Si es prospectivo o retrospectivo. El cuándo. El cómo se refiere al enfoque, el cómo se refiere a los instrumentos, el cómo vamos a recoger esa información, esos datos. Y con quienes ya debemos de conocer la población, el universo y la muestra. ¿Quiénes serán nuestros sujetos de estudio? El proyecto de investigación debe responder estas preguntas. Cuando tengo un tema que deseo investigar, me planteo de manera preliminar estas preguntas para luego llevar a mi proyecto, a mi protocolo. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Qué se quiere estudiar? ¿Qué es lo que nosotros queremos estudiar? ¿Qué tema? ¿Qué línea de investigación y qué área de estudio corresponde? En este apartado aún no definimos el título, sino que el tema. El tema que me atrae, esa línea, el área de estudio que me gustaría investigar. Entonces, ¿qué se quiere investigar? Luego, ¿cómo se percibe el problema? Si elijo un tema es porque observo no es precisamente un problema, sino que un aspecto que se requiere profundizar en su investigación o se requiere resolver ese vacío, vamos a decir, teórico, científico. Entonces, ¿cómo se percibe ese problema? En este aspecto, no solo se tiene en cuenta el expertise del investigador,
respecto a lo que él percibe, sino que también antecedentes. Entonces, en cómo se percibe el problema, se tiene en cuenta los antecedentes de ese tema, de esa área o de esa línea de investigación. Los antecedentes serían aquellos estudios que anteriormente se realizaron. Antecedentes sería alguna eh, investigación o algún dato que tenemos sobre ese tema y que nos invita a seguir estudiando o seguir profundizando en esa investigación. Entonces, el cómo se percibe el problema se refiere a los antecedentes teóricos de esa investigación que encontramos a través de una búsqueda bibliográfica, a través de revisión de documentos eh, y a través de información que tenemos acerca de ese fenómeno de estudio. En antecedentes, generalmente tenemos en cuenta aspectos de mayor alcance a aspectos locales. Por ejemplo, si tengo un tema cuyo antecedente son datos internacionales, es importante detallar esos datos, esos antecedentes internacionales. Si tengo a su vez datos regionales y si tengo datos locales, entonces se describe en el apartado de antecedentes. ¿Cuál es el problema? Es otra pregunta que nos planteamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se refiere a la pregunta general. Ese tema que tenemos como meta investigar, posteriormente planteamos una pregunta general. Nos lleva a realizar una pregunta que a su vez esta se va a reflejar en el objetivo general. Entonces, ¿cuál es el problema? Luego dice, ¿qué aspectos del problema se requiere investigar? Tenemos el problema general y este problema general se desglosa en algunos aspectos que se desea investigar y esto corresponde a las preguntas específicas. El para qué se quiere investigar aborda el objetivo general. ¿Cuáles son los aspectos que se debe ir logrando? Corresponde a los objetivos específicos. El por qué se quiere investigar. Es importante detallar el porqué de una investigación. Fundamentar aquella justificación o sustento teórico, social, el aporte científico de esa investigación. El por qué. ¿Por qué se quiere investigar? En ese apartado describimos entonces la justificación de ese tema de investigación o la fundamentación. Fundamentamos y justificamos el aporte que brindará esa investigación, ese tema de estudio. Luego tenemos qué teoría hay acerca del problema. ¿Qué se conoce de ese tema o de ese problema, de ese fenómeno? ¿Qué se conoce? Aquí entramos en el aspecto del marco teórico. El marco teórico habla de ese tema, se explaya desde el componente teórico, luego de una búsqueda bibliográfica. Entonces, describimos aquellos aspectos que ya se conocen de ese problema. Luego, ¿qué supone el investigador que va a encontrar? ¿Qué es lo que yo preliminarmente puedo decir que voy a encontrar? Entonces, en ese punto hablamos de la hipótesis. ¿Qué es lo que yo preliminarmente creo, considero, opino sobre ese tema de investigación? Por eso quiero investigar y conocer si esa hipótesis
se confirma o si esa hipótesis es negativa, no corresponde. Entonces, en este apartado nos planteamos en el protocolo una hipótesis. Luego, ¿cuáles son los aspectos del problema que se abarcarán en el estudio? Aspectos del problema serían las variables. Yo tengo un problema de investigación, tengo ciertas variables que voy a medir. Las variables son aquellos componentes que necesariamente, si hablamos de estudios cuantitativos, debo medir a través de una encuesta, por ejemplo. Y si hablamos de estudios cualitativos, no hablamos de variables, hablamos de categoría de análisis. Categoría de análisis porque estudios cualitativos no se mide, sino que se describe tal cual la información fue recogida. Entonces, ¿cuáles son los aspectos del problema que abarcará el estudio? En este punto se enmarca el trabajo de investigación, delimita desde acá hasta acá estudio, ¿verdad? Si busco conocer eh, características sociodemográficas, si busco conocer cantidad de pacientes infectados, si busco conocer el riesgo ergonómico. Entonces, aquí yo enmarco mi trabajo de investigación del limito. Y por último, ¿cómo se va a proceder a la investigación? Recordemos que el protocolo es una guía de trabajo, es una guía que encamina esa investigación. Es el documento inicial antes de proceder a recoger la información. Y en este último punto, necesitamos describir ese procedimiento metodológico. ¿Cómo voy a proceder a recoger los datos o la información? Entonces, un protocolo de investigación tiene tres componentes. El primer componente, que es el de páginas preliminares, que forma parte de la portada y el índice del protocolo, que dependiendo de la institución, existe una manera de escribir la portada, el índice de ese protocolo. Luego tenemos el componente teórico. Estos puntos ya habíamos hablado. Vamos a profundizar un poquito. En el componente del diseño teórico necesitamos tener el tema de investigación. El tema tiene que ser amplio. El tema se relaciona a la línea de investigación. Luego el título. El título debe reflejar la variable de estudio, la ubicación geográfica, la ubicación o el apartado temporal, qué tiempo, en qué año se va a realizar. Entonces el título generalmente es más extenso, puede tener 20 a 25 palabras, es lo ideal. Tiene que describir el tema, la variable de estudio en forma general. Tiene que describir dónde se va a realizar el estudio y cuándo se va a realizar el estudio, el año, el semestre, el periodo, etc. Luego, habíamos mencionado hablar de los antecedentes o percepción del problema. Entonces, delimitar esos antecedentes, comentar qué se conoce acerca del tema, planteamiento del problema. En este apartado detallamos la pregunta general, las preguntas específicas, luego los objetivos de estudio que se relaciona a la pregunta de investigación. Posteriormente definimos
las variables de estudio y operacionalizamos. Definir la variable estudio, entonces necesitamos describir esa definición de esa variable. Si hablamos, por ejemplo, de edad, peso, número de infectados, definir esa variable, ese término, ese concepto que podemos utilizar a través de esa lectura del marco teórico o podemos en algunos puntos sacar del diccionario la definición que dicta el diccionario de la Real Academia, por ejemplo. Pero es importante desde la mirada del investigador definir un tema, definir las variables, porque cada especialidad, incluso cada autor define una variable según su enfoque. Por ejemplo, el, el estrés, ¿verdad? Podemos tener diferentes conceptos o definiciones de estrés. Y dependiendo del autor que yo voy a utilizar, tengo que definir el concepto, definir esa variable. Y también operacionalizar porque yo, una vez que defina, necesito medir. Necesito medir. ¿Cómo voy a medir ese estrés, si hablamos del estrés? Y yo necesito describir en este apartado cómo voy a operacionalizar esa variable. En este punto nosotros podemos, por ejemplo, hablar de la escala que queremos usar. Dentro de nuestro marco teórico, hablar del instrumento que queremos usar, si es un instrumento ya previamente validado, por ejemplo. Luego tenemos la justificación. Es importante que todo trabajo tenga su justificación, el sustento, la fundamentación teórica, social y el aporte científico. Y el marco teórico, que en el caso del protocolo aún no es extenso, generalmente tiene como máximo 15 páginas, y ese marco teórico abarca todos los temas que van a ser abordados en la investigación. Generalmente el marco teórico se inicia desarrollando temas de macro a micro, datos internacionales, regionales, y si tenemos datos nacionales, incluso locales, de forma, vamos a decir, en este detalle nosotros vamos describiendo el marco teórico. También el marco teórico debe contemplar aquellas preguntas específicas que me he planteado. Si yo tengo dentro de mis preguntas específicas, por ejemplo, conocer características sociodemográficas de algún tema, en el marco teórico necesito hablar de ese componente sociodemográfico. Entonces, el marco teórico debe contemplar todos los temas que van a ser abordados y esto se relaciona a los objetivos generales y específicos. Hipótesis puede tener o no. Hay algunos diseños metodológicos que no pide hipótesis, como son el tipo de nivel de investigación descriptivo, no necesita hipótesis, ¿verdad? Otros diseños o otros niveles de investigación sí se solicita la hipótesis. Otro aspecto en el diseño teórico es la matriz de operacionalización de variables. Esto puede estar, esta matriz de operacionalización de variables puede estar dentro del diseño teórico. Algunos autores esto contempla en el diseño metodológico. Esa matriz de operacionalización de variables va a encaminar posteriormente al instrumento
de recolección de los datos, que vamos a ver más adelante. Y el tercer componente que tiene un protocolo de investigación es el componente metodológico. Entonces habíamos dicho que el primer componente son aquellas páginas preliminares, luego está el componente teórico y aquí hablaremos del componente metodológico. La metodología o los materiales y métodos, como dicen otros autores, en este apartado necesitamos detallar cómo vamos a recoger esa información. Primeramente, necesitamos conocer el enfoque del estudio. Recordemos que podemos tener un enfoque con un paradigma cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces, el enfoque es importante determinar. Los niveles. Los niveles de investigación, de la forma menos compleja, vamos a decir, a la más compleja, tenemos un nivel exploratorio, descriptivo, analíticos y experimentales. Entonces yo necesito en el apartado de niveles describir qué tipo de nivel sería mi investigación. ¿Va a ser un estudio descriptivo? ¿Va a ser un estudio analítico o relacional? ¿Va a ser un estudio experimental? Entonces, a eso se refieren los niveles. Determinar la línea de investigación a la cual corresponde. Conocer el universo, la población del estudio. Si la población son pacientes, si la población son cantidades, fichas, expedientes clínicos, si la población corresponde al número de muestras de laboratorio, etc. Se debe definir la población. Si la población son licenciados de un departamento, necesito conocer la cantidad entonces total, y si mi título corresponde, está delimitado en un área departamental, entonces yo necesito conocer la población. ¿Por qué es importante? Porque al tener la población, hacemos el cálculo del tamaño de la muestra que vamos a tomar de la población. Eso en los estudios probabilísticos que vamos a desarrollar más adelante. Entonces la población es importante. De esa población sacamos la muestra. La muestra que es un número menor, un número que representa a esa población. La muestra o los sujetos de estudio. Posteriormente, necesitamos conocer los métodos. ¿Cuál sería el método de ese muestreo? Si va a ser probabilístico, a través de un cálculo de tamaño muestral, o no probabilístico, si por algún motivo no puedo acceder a realizar un estudio representativo como es el probabilístico. También en este apartado necesitamos describir las técnicas que vamos a utilizar para recoger esa información. La técnica puede ser la encuesta, la técnica puede ser una observación de campo, la técnica puede ser una revisión documental, y luego la estrategia de recolección de esos datos. ¿Cuáles son los pasos, la estrategia que yo voy a utilizar para recoger esos datos? Incluye entonces aquella elaboración del instrumento, los permisos, el acceso a esa información, la estrategia respecto a los recursos tecnológicos que voy a necesitar utilizar, y otros datos más. Luego tenemos el instrumento de recolección de datos, que ya es el elemento que voy a
utilizar para recoger la muestra o los datos. Ese instrumento, dependiendo de mi enfoque de estudio, dependiendo del nivel de investigación, tenemos diferentes tipos de instrumentos. Puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista a profundidad, puede ser una grilla o una rúbrica, una lista cotejo. Dependiendo entonces de la técnica, voy a tener mi instrumento. Y también dependiendo del enfoque de mi estudio. La prueba piloto que se recomienda, no siempre es obligatorio, vamos a decir, pero se recomienda realizar una prueba piloto en el caso de elaborar un instrumento nuevo, un instrumento que no ha sido aún validado. El procedimiento para recoger toda esta información, ¿cómo realizaría ese procedimiento? A través de estudios estadísticos, software, cómo realizo ese procedimiento de recolección. Los recursos que yo voy a utilizar, recursos financieros, los recursos humanos, recursos institucionales, necesito en este apartado declarar. También el plan de análisis de recolección e interpretación de resultados, cómo yo pretendo interpretar o planificar los resultados a través de gráficas, a través de tablas, a través de figuras. Utilizo un sistema, una plataforma, un software como el Excel, SPSS, y entonces aquí necesito describir cómo realizo el análisis e interpretación. Consideraciones éticas, necesariamente describir todos los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta o que se tendrán en cuenta en la investigación, porque estamos hablando de un protocolo. Luego la bibliografía o la referencia bibliográfica sería el cronograma de ese protocolo, presupuestos y anexos. Esta es la bibliografía utilizada para este material audiovisual. Muchas gracias.